Ok, hola, hola, hola. Vamos a empezar con una sesión de lectura el día de hoy. Bueno, en las sesiones de lectura siempre hay poquita gente. Ojalá eso vaya cambiando igual, que vayamos como, que vayan teniendo igual oportunidad de sugerir lecturas. Em, Tenemos este link, les voy a compartir aquí en el chat. Am, Aquí pueden sugerir lecturas, también pueden postular si quieren o no quieren ser quienes guían la lectura. En caso de que tengan alguna lectura em, que quieran discutir, que no esté muy bien entendida, lo que sea, se puede hacer por acá. Entonces les voy a dejar en el chat el link. Ok, y entonces vamos a empezar con la sección de lectura. Para el día de hoy tenemos este artículo que no se me está cargando. Dejemos ahí que se cargue, pero también lo tengo por acá. Y disculpen todas las ventanas abiertas, pero ya pues así toca a veces. Am, ¿Qué les pareció el artículo? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? Am, ¿Qué comentarios podrían tener como para empezar? ¿Alguna cosita? Se nos fue Valentina. A ver, am, yo espero que les haya gustado el artículo. Creo que fue una lectura no tan fácil, pero tampoco tan complicada. Y déjame ver, alguien entró a la sala. Ok, ahí estamos. Am, entonces, bueno, vamos a irle revisando hoy. Solo para discutirlo también, existen varias plataformas que se pueden usar ahora con inteligencia artificial. Creo que también es importante que vayamos considerando eso, ¿no? Como ahora hay tantas tecnologías que es imperante que también aprendamos a usarlas. Entonces, em, hay esta plataforma que se llama Anara, no sé si la han escuchado alguna vez, trabaja con ChatGPT. Y al igual que otra de las plataformas que compartió Dani una vez en el grupo, em, sirve como para discutir con el artículo, como para hacerle preguntas al artículo que está, o sea, está respaldado por la inteligencia artificial, entonces te ayuda a buscar ciertas cosas dentro del artículo. Lo malo de esta plataforma que yo encontré es que no está conectada a internet, entonces cualquier pregunta que tú le hagas va a responderte solo de las cosas que encuentra en este artículo, o sea, en el artículo que está subido. Pero está chévere como para tener organizado en carpetas las cosas que tienes que leer. Está chévere como para saber quiénes son los autores, descargarte también las bibliografías, como que tú le pides que te ayude a citar y te ayuda a citar. Entonces, ya, pues son tecnologías que también em, podemos empezar a usar. No sé si alguna de ustedes maneja alguna de estas inteligencias artificiales de alguna plataforma que quisiera compartir de pronto, que se ayudan para leer, como para ir checando. Las sesiones de lectura son mucho más interactivas, entonces no tengan miedo de desbloquear el micrófono cuando necesiten e irlo discutiendo. No sé por qué se está cargando este artículo, pero déjenme ver si se cargan otros. Otros sí no sé por qué este no se carga, sí, pero bueno. Pudieron acceder al artículo, pudieron descargarlo. Yo estaba buscando uno que sea de acceso libre, pero aparentemente no sé por qué este ya no era de acceso. O sea, cuando yo lo subí era de acceso libre y luego cuando hoy quise subirlo acá a esta plataforma, no pude hacerlo, no sé por qué. Pero bueno, déjenme verle, creo que está aquí. Ya, entonces vamos a irle discutiendo. Yo había tenido subrayado algunas partes de las que quería conversar y por eso es que le estoy buscando en esa plataforma, pero bueno, vamos a ir con esto. Em, entonces creo que es importante que
cuando empezamos a leer un artículo, y eso es algo que he aprendido recientemente, como que no estaba yo muy, no estaba acostumbrada a hacer esto. O sea, si me llegaba un artículo, lo leía directo al grano, o sea, directo a leer el artículo y punto. Em, y en este último tiempo, como que me ha sido necesario también como ir fijándome en los autores. Entonces, este es un nombre, por ejemplo, que se repite mucho en el área en la que yo estoy trabajando y que yo debería empezar a buscar como que quién es esta persona, porque incluso si en algún momento llego a necesitar alguna de las metodologías que estos autores utilizaron, puedo contactarme directamente con él. Y eso es lo chévere también de la ciencia. Entonces, bueno, vemos que tiene una entrada de la Wikipedia, vemos es microbiólogo, micólogo, vemos la universidad de la que está y supongo que en algún punto podríamos encontrar el correo. O si no, en el mismo artículo debería estar el correo. No se cargó, no sé por qué. Todos los demás se abren. No, esta carpeta es la que no se está abriendo. No, sí se abre. Justo este, sí, y justo ahorita. Bueno, entonces, para empezar, yo creo que fue un artículo no muy fácil de leer, en el sentido de que tenía bastante contenido de que en algún punto dije, chuta, a ver si este fue el que propuse, pero quizás ya cuando estás un poco más en el área, puede que se entienda mucho mejor. Entonces, por eso les preguntaba a ustedes qué tal les pareció, si les pareció fácil, si les pareció difícil. Entonces, una de las razones por las que estoy estudiando plomo es porque es un metal ¿cómo se llama? Ah, es un metal que tiene importancia ambiental, ya es un metal que tiene importancia a nivel de salud. Entonces, es de los que causa más muertes a nivel de metales, o sea, cuando hablamos de metales. em, y muchos de los sitios que, por ejemplo, acá hay muchos sitios contaminados que tienen plomo. También, si nos ponemos a pensar en desde cuándo se utiliza el plomo, cuándo fue que empezaron a pensar en que el plomo podría ser tóxico, el plomo lleva siendo utilizado durante milenios y aquí nos dice, ¿no es cierto?, como 4000 años antes de Cristo. Am, sí, y también se utilizaba como para endulzantes de vino, se utilizaba en la gasolina para que no explote, se utilizaba como aditivos en las pinturas. Entonces, se lo utilizó por tanto tiempo y no se daban cuenta, o sea, no se dieron cuenta del daño que se estaba causando, que estaban causando con esto, ¿no? Los metales ocurren de manera natural en los ecosistemas, pero ciertas actividades humanas pueden exacerbar la concentración de los metales, am, dependiendo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita la minería, ¿no es cierto? Entonces, estudiarles a los hongos y estudiar los mecanismos que pueden tener como para tolerar los metales, no solo tolerarlos, sino también movilizarlos. Es importante porque, por ejemplo, leí el otro día un estudio que hablaban sobre las consideraciones de tenerlos para monitoreo de ecosistemas, para ver que también está el ecosistema, que no me pareció que no me pareció muy útil porque de todos modos los hongos podrían o podrían no crecer con o sin el metal. O sea, la presencia del hongo no significa que el metal está ahí. ¿Ya? Entonces, este artículo que les menciono hablaba de considerarlos para monitoreo como marcadores. Em, También hay mucho que no se sabe sobre la cantidad de transferencia del metal hacia el hongo, que es algo de lo que me gustaría ahorita estudiar, que es lo que estoy planteando como parte de la tesis, el hablar de cómo existe esta transferencia al metal y qué tanto se puede transferir de un suelo que es un suelo viejo, es un suelo que ha sido contaminado o sea, que se cerraron las actividades de contaminación en 1969, o sea, ya lleva un buen rato el metal ahí. Entonces, los metales
tienen interacciones con su entorno, ¿sí? No hay una sustancia que de por sí sea una sustancia mala, una sustancia que quiera hacer daño, sino más bien solo están ahí y te afectan o no te afectan. ¿Ya? Y en el caso del plomo, el plomo, por ejemplo, puede competir con el calcio. Entonces, por eso es que causa daño a los huesos. Tienes, se supone que está relacionado con problemas cardíacos también. ¿Y en dónde más encontramos plomo? También muchas veces se lo encuentra en la extracción petrolera, ¿sí? Entonces, es importante estudiar mecanismos de limpieza y en verdad sí, con los hongos que se nos presentan ahora como estos organismos que nos pueden estar ayudando con la contaminación, uno tiene que ser muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso de cómo utilizamos primero las palabras, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba degradación de plástico, me acuerdo que salió, justo, o sea, empezaba la tesis y yo emocionada y todo, pero luego salió una noticia de que encontraron hongo en la Amazonía que degrada el plástico, así que se come el plástico. Y resulta que era un tipo de plástico, que es el poliuretano, em, y que el ritmo de degradación es lento, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser cuidadoso con las noticias que lee. También estamos en una época en donde la inteligencia artificial en verdad puede engañarnos muy fácilmente, entonces tenemos que estar muy atentos a lo que vemos, qué tanto confiamos en lo que vemos, en lo que escuchamos, qué tanto nosotros también verificamos esa información, ¿sí? Am, bueno, entonces vamos bueno, esa fue la introducción, básicamente por eso se le estudia al metal. Y aquí también nos hablan de esta interacción que puede tener el metal con otros elementos, que era lo que les estaba diciendo hace un ratito, como por ejemplo con el calcio. Pero acá, por ejemplo, también nos mencionan las formas en las que se encuentra de manera natural, como galena, cerucita, anglesita, que son como estas formas de las piedras, ¿no? Y de dónde se extrae el plomo. ¿Qué más le suena que se hace con plomo? ¿Sí? Se hacen armas, y eso todavía se utiliza. Entonces, el plomo empieza a circular en el ambiente, se deposita en los ecosistemas y ahí es donde tenemos que saber cuáles especies, es decir, como que cuáles formas del metal son más biodisponibles que otras. Ya, porque esto de la biodisponibilidad también es muy importante. O sea, si un elemento no está biodisponible, no nos va a hacer daño. Y entonces, por ejemplo, el zinc, em, el zinc es un buen ejemplo. Tiene concentraciones, tiene que llegar a concentraciones bien altas como para que te haga daño. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros nos lo comemos o pasa por el tracto digestivo y no es absorbido, entonces no pasa nada, ¿ya? Y nosotros como organismos vivos necesitamos trazas de ese elemento que sí se van a absorber. E incluso en eso también nosotros cuando queremos utilizar un multivitamínico, por ejemplo, tenemos que ver en qué formas está ese multivitamínico, en qué formas están esas vitaminas, esos elementos, para ver si en verdad se pueden absorber. Y entonces, em, una de las formas que el plomo suele buscar establecerse es asociarse con azufre, ¿sí? Y eso es un problema porque interfiere con el ADN, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos azufre en nuestras moléculas, en nuestra constitución. Entonces, el plomo va a estar en competencia con eso. Por eso es que es am, de tanta importancia estudiarle y tratar de estar menos expuestos. Am, Aquí hay uno de las formas en que está menos biodisponible, que es la piromorfita. ¿Sí? Entonces, este estudio trataron de ver si había formación de piromorfita en biofilms, biofilms de plomo, en donde encontraron, perdón, films de plomo. O sea, creo que era como la pintura de plomo en una cerca y tratar de estudiar los biofilms que están depositados ahí, quiénes están habitando esos biofilms. El estudio estuvo enfocado en hongos, no se estudió una comunidad. em, y entonces ahí va la pregunta, o sea, ¿qué es comunidad? ¿Está claro lo que es una comunidad versus lo que es una población? Acá están estudiando comunidades de hongos, que también hubiese sido interesante incorporar bacterias, por ejemplo, y saber si en estos biofilms hay una interacción con bacterias o no.
Am, Tienen este tipo de análisis que a mí igual me hubiese gustado que se hable un poco más acá en la metodología. Hablan de cómo se aislaron los hongos, pero al momento de hablar de por qué utilizaron, para una parte del análisis utilizaron este tipo de análisis, este tipo de rayos X versus para la otra parte del análisis que usaron este de acá, XRPD. Ahorita no me pregunten qué significa cada cosa porque no me acuerdo lo que significa cada sigla, pero, pero no establecen como que claramente por qué utilizan para una parte del estudio una forma de análisis y para la otra otro. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me interesaría saber, porque si quiero decidir qué tecnología utilizar para mi estudio, me parecería como necesario, por ejemplo, contactarme con ellos y saber si fue algo, si fue por costos, si fue por la matriz que están utilizando. Entonces, todas esas cosas ustedes pueden ir viendo cuando se está haciendo un estudio. ¿Sí? Am, ¿Qué les parecieron las tablas, las figuras? ¿Estuvieron claras? ¿Creen que deberían haber utilizado alguna otra forma de figuras? Pau, esta es mi primera vez uniéndome al club de lectura y quería saber más o menos cómo funciona. Ya. Em, bueno, el club de lectura o sea, lo queremos hacer como que el tercer fin de semana de cada mes. Y, y ya hemos tenido, tuvimos una sesión de un libro que se leyó, que se propuso también, que lo propusieron igual parte de los miembros. em, y sí hay lecturas que son más fáciles que otras y también uno tiene que entender que, por ejemplo, Ecuador está dentro de los países con más bajo em, nivel de lectura, o sea, como no se lee mucho. Sí, estamos como que medio libro al año, algo así. Y nada, o sea, creo que también es necesario que nos vayamos exponiendo nosotros mismos como que a diferentes lecturas e ir viendo qué tanto entendemos y cómo está nuestra capacidad también de lectura. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a continuar con el resumen de este artículo. Entonces, bueno, dentro de los resultados, ellos encontraron que sí había formación de piromorfita, que la piromorfita, como les decía, es una de las formas más estables del plomo. ¿Sí? Entonces, el ver eso, y aquí en este artículo dicen que es la primera vez que se reporta la formación de piromorfita en, en aislados de los hongos. Lo que a mí me hubiese gustado ver dentro de las figuras es, o sea, aquí lo que hacen es como el nivel de crecimiento que tuvieron cada uno de los hongos expuestos a esta forma de plomo versus esta forma de plomo, si crecieron o no crecieron. Entonces, en su mayoría tuvieron como el 70% de reducción en las colonias, pero sí hubo un par que sí, o sea, como que crecieron, y no solo que crecieron, sino que también había formación de piromorfita. Am, Aquí hacen eh, una cuantificación de lo que se encontraron en las muestras, pero no hay una correlación entre este fue el cultivo y esta fue la formación de piromorfita, que creo que es lo que a mí me hubiese gustado ver, porque ellos hablan de que sí crecieron los hongos de los aislados que tuvieron, aislaron no solo de la pintura con plomo, sino que también aislaron de hojas de árboles alrededor del sitio. Entonces, me parece que es muy loco, o sea, que hayan llegado a hacer, o sea, que hayan llegado a aislar la cantidad de aislados que tuvieron. Mira, por ejemplo, acá te habla de un total de 88 cepas fueron aisladas em, desde estas tablitas estas hojas de plomo y de las hojas de los árboles, de los cuales la mayoría pertenecían a los Ascomycota. Y eso también me parece como que muy chévere. Creo que, si no estoy mal, déjame ver. ah,
Vamos a hacer una búsqueda rápida. Mm, Si no estoy mal, Ascomicota tiene más especies. ¿Pero aquí no me está diciendo? Mm, Si no estoy mal, Ascomicota tiene más especies, pero también lo que es chévere es que se les encuentra a los Ascomicota generalmente en estos sitios contaminados, por ejemplo. Cuando yo hice este estudio sobre el plástico y lo que hicimos fue sembrar plástico en sitios pristinos, o sea, sitios donde no, o sea, bosques que no estuvieron expuestos al plástico. Entonces pusimos en el suelo, pusimos debajo de la corteza de los árboles y de todos los aislados que tuve, los que los que en mayor cantidad tuvimos fueron ascomicota. Sí, entonces ascomicota es este filo que tiene una armería básicamente de enzimas em, que aparentemente les permite también estar en este tipo de sitios. Sí, sin abrirse, ok. Am, ya, entonces una de las cosas es que quizás por costos, ellos, por ejemplo, aquí hacen solo el análisis del XRPD en los raspados de la pintura y encuentran que hay piromorfita, y que hay estos otros tres tipos de formaciones ay, que hay este tipo de formaciones del plomo, ¿sí? Entonces, am, es interesante. Me parece que encontraron como que cuatro especies que estaban en las hojas de los árboles y en las hojas, en estos raspados de plomo. Cabe decir también que el plomo, como ya está vetado de la gasolina, ya no se hace gasolina con plomo, ya no se hace pintura con plomo, juguetes con plomo. am, no sé hasta qué punto lo siguen exportando. Esperaría que no. Em, y si no estoy mal, en Ecuador la gasolina ya no tiene plomo, pero puede estar mal. Sí, conociéndonos, puede que sigamos teniendo plomo. Am, hacen microscopía electrónica de barrido y hacen este análisis de dispersión de rayos X. ¿Sí? Entonces, los rayos X, todo lo que sea espectros, básicamente, o tú estás combustionando una muestra o estás pasando un haz de luz sobre la muestra y cómo rebota la muestra te va a decir qué tipos de enlaces tiene, ¿no es cierto? Entonces, em, es chévere también como que cómo ha avanzado la ciencia de modo en el que ya podemos decir como, estos elementos están presentes si el espectro se ve de esta forma. Me parece súper lindo igual. Una de las figuras que a mí no me gustaron tanto fue esta de aquí. Me parece que no tiene, o sea, como no tiene colores, es difícil em, ver la dispersión de los puntos. Pero aquí lo que te están mostrando es como la tolerancia en el crecimiento de los hongos con respecto a si está creciendo solo si está creciendo solo en el medio de cultivo sin plomo o con las diferentes formas de plomo. Entonces tienes el control circular negro, que es sin plomo. De ahí tienes 7,5 milimolar de nitrato de plomo. Luego tienes 7,5 milimolar de carbonato de plomo. Que también, o sea, algo que me gustaría que se explique un poco más en el artículo y que no está muy claro es eh, por qué deciden estas formas de plomo y por qué deciden estas cantidades de plomo. Porque también milimolar, o sea, no sé, mm, están basados en cantidades de lo que normalmente se encuentra en un sitio, en que se basan para ver ese crecimiento. Entonces, sería algo igual interesante de discutir quizás con los autores. Am, Me gustó la discusión, me gustó que se hable como de las distintas formas
que puede tener el plomo. Las formas más móviles de plomo es el plomo ionizado, que es este de acá, con carga positiva. Tienes el cloro y el fosfato. Entonces, para poder formar piromorfita necesitas que estos elementos estén presentes. Entonces, yo me pregunto igual, ¿qué hubiese pasado si en el medio de cultivo, porque cuando ellos se preparan el medio de cultivo, introducen el am, ácido clorhídrico y entonces estás introduciendo cloro? Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubieras regulado el pH con ese tipo de ácido, por ejemplo? ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí también hablan de las diferentes enmiendas con, em, con hueso, ¿cómo se llama? Debería estar por aquí, déjame. Ya, entonces aquí dice en la biorremediación del plomo, la transformación a piromorfita con tratamientos químicos, utiliza adición de fosfato, em, como apatita, hidroxilapatita, este bone meal, que es, o sea, la traducción sería como que comida de hueso, pero es hueso molido, si no estoy mal. Am, y dicen que son como los tratamientos más efectivos. Entonces, yo creo que valdría la pena también como estudiar estos biofilms o estudiar los hongos cultivados. Ya tienes los aislados, los cultivas en sustratos más grandes y ponerlos a competir con también este tipo de tratamientos. Otra de las cosas que ahorita estoy intentando ver es el comportamiento de las comunidades microbianas cuando tú estás utilizando estas enmiendas de hongos, que también no hay mucha información al respecto. Am, ¿Qué otra cosa? Creo que también hicieron como un muy buen trabajo en describir la metodología, con excepción de la parte que a mí me interesaba ver, que era justamente como la identificación de los minerales secundarios con estas tecnologías de rayos X. Entonces, yo no había utilizado mucho estas tecnologías de rayos X antes. Ahorita estoy utilizando una fluorometría de rayos X que lo que hace es te da el contenido total del metal. Y no me interesa tanto ver el contenido total porque que esté ahí el metal no significa que esté disponible. Sí, obviamente con esta tecnología que se llama XRF, o sea, XRF, tú puedes ver la localización del metal, es como una pistolita en donde tú vas poniendo los rayos X, por ejemplo, en este caso sería como en la columna del tratamiento, y puedes ir viendo la localización, si existe una movilización, pero no podría ver si existe una mineralización o si existe un cambio en las especies del plomo, que es lo que me interesaría también. Porque ¿qué pasa si en lugar de tú estar cambiándole no sé, si en lugar de cambiarle a piromorfita, le estás metilando? Entonces se está volatilizando el metal. O una vez que se moviliza, si pasa a las esporas y se vuelve a resuspender. Entonces también ese tipo de preguntas no me dejan dormir, pero también son necesarias como, sería necesario como ver qué es lo que está sucediendo. Eso, am, creo que eso es lo que tenía para discutir el día de hoy. Y la siguiente vez que tengamos la sesión de lectura, o sea, recuerden que no sea como el meme de la rana René, que, que leer es opcional y solo venimos a tomar vino. Am, sí sería chévere como que tener una conversación con respecto a artículos, recordarles que pueden sugerir lecturas, les voy a dejar el link también en el video como para que sugieran lecturas. Y yo creo que con eso cerraríamos. Em, ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que no quedó claro? ¿Vamos cerrando? Ok. Entonces, bueno, con eso sería todo y nos vemos
La siguiente semana no, en 2 semanas hay salida de campo en Quito el 28 y después volveremos a la programación habitual con charla de micorrizas y quizás después una charla de regulaciones de hongos. Entonces, eso sería todo y nos vemos en 2 semanas. Ya, muchas gracias, Pau, por decirme igual cómo funciona. Para la próxima ya voy a venir leyendo para estar más acorde al tema. Muchas gracias por De siempre una, enseñarnos muchas cosas lindas. de una. Gracias por venir. Ya nos vemos. Chau, chau.